Considerando que en nuestro modelo de ITAS vamos a hacer es un análisis modal, esto verificamos donde vemos esta información. Cuando definimos el sismo, entonces le decimos, mira, utiliza un espectro de diseño en ambas direcciones y utiliza el caso modal, ¿listo? Entonces de inmediato se carga un análisis modal que hace el programa para luego calcular los efectos sísmicos. Ese análisis modal ustedes lo vieron muy superficialmente en sus cursos de estructuras 1 y estructuras 2. Listo, este es un curso ya más de posgrado donde realmente entrarían a calcularlo a mano inicialmente y lo más importante, a entender pues de dónde sale el procedimiento, qué me indica cada término del análisis modal. Así que, o sea, falta un poco más de teoría para entender el análisis modal. Sin embargo, para que no entren tan a ciegas, pues en sus cursos anteriores les dieron una inducción a eso. Sin embargo, sí les explicaron bien el método de la fuerza lateral equivalente. Esto que les voy a explicar, aspiro y espero que también lo hayan visto en esos cursos. Es muy probable que sí, pero para evitar pues inconvenientes voy a hacer simplemente un recuento de lo que significa un ajuste de resultados que le llamamos corrección del cortante basal, entre otros ajustes que hay que hacerle al método modal. Estos ajustes vienen dados entonces en el numeral A545 de la NSR 10. Básicamente lo que me dice es ajuste su análisis modal o en términos de la fuerza lateral equivalente. ¿Listo? Entonces recordemos cómo se hacía el método de la fuerza lateral equivalente. Usted tiene una estructura. Esa estructura la vuelve básicamente, la convierte en una estructura de un modo de vibración si hablamos en términos del análisis modal. La representamos como un péndulo invertido, donde a ese péndulo invertido le conocemos la rigidez, que se la deben calcular a la estructura, y la masa. ¿Listo? Eso es conocido. Entonces, el método de la fuerza lateral equivalente lo que hacía era calcular una fuerza lateral a nivel de pues donde ibas a concentrar la masa, ahí concentrabas una fuerza lateral que venía siendo pues la fuerza sísmica. ¿Cómo calculaban esa fuerza sísmica? Bueno, esa fuerza sísmica entonces era función del peso de la estructura y de la aceleración espectral que se sacaba o se saca del espectro de diseño. Entonces decíamos fuerza sísmica o fuerza lateral es igual al peso del edificio o de la estructura por la aceleración espectral. Y esa aceleración espectral entonces venían y la sacaban de su espectro de diseño, que venía básicamente con esta forma. Entonces solamente de aquí decían, bueno, aquí está el periodo de mi estructura, y con eso venían y tomaban la aceleración. ¿Listo? Ese era el método de la fuerza lateral equivalente, y este peso de la estructura era total. ¿Listo? El peso total, muros, vigas, columnetas, losa, todo lo que tiene la estructura, o sea, en toda su altura. En cambio, en el análisis modal es un análisis mucho más fino. No se analiza solo un modelo de un péndulo invertido, sino que son varios modelos de péndulo invertido con diferente periodo de vibración. Aquí calculan un periodo 1, aquí calculan un periodo 2, aquí calculan un periodo 3, un periodo 4. ¿Listo? Hay una teoría bien amplia en cómo hacer esta combinación, pero después, cuando tenemos esos resultados, hacemos entonces una combinación modal para calcular los resultados de la estructura global. ¿Listo? De la estructura inicial. Entonces, ¿qué pasa con el análisis modal? Con el análisis modal, pues
para nada se calcula una fuerza lateral equivalente, pero sí se calcula de nuevo la masa de mi oscilador y la rigidez. ¿Listo? Y en cuanto a la masa, esa masa, por ejemplo, si fuera esto una columna, decíamos, mira, calcula el peso de la columna, manda la mitad para acá y la mitad para arriba. O sea que esa masa que se concentra aquí en la base, pues no vibra, no se mueve. En cambio, la masa que viene y se concentra acá es la que va a vibrar. ¿Listo? O sea que aquí está la diferencia entre este método y este. ¿Listo? Obviamente este es más aproximado porque, siendo sinceros, pues una estructura, la masa que está cerca al suelo, pues se va a mover con el suelo, es decir, no va a experimentar amplificaciones dinámicas. Pero entonces este método es mucho más conservador. ¿Listo? Y fue el primer método que se utilizó y que se sigue usando. ¿Por qué se sigue usando? Porque la norma en este numeral te obliga a que ajustes estos resultados del análisis modal respecto a los resultados de la fuerza lateral equivalente. Entonces hay que ajustar. Eso es lo que conlleva este ajuste de resultados. Lo primero que te dice la norma es ajustar el periodo de duración, de la estructura. Entonces, si vamos a ese numeral, me dice, mira, en todo este parrafito, lo que debes garantizar es que ese periodo no debe exceder C sub U por T sub A. Ustedes deben recordar en este punto que eso es una verificación del método de la fuerza lateral equivalente. C sub U por T sub A. Y esto entonces viene de la fuerza horizontal equivalente, así es como se resume. Y vamos a entonces donde está la fuerza lateral equivalente y aquí periodo de la edificación. Listo, aquí está cómo calculamos C sub U y cómo calculamos T sub A. Entonces esto está en el A42. Así que deben hacer eso, deben verificarlo. Entonces esto está en el yo tengo una retentiva, en el A42. ¿Listo? Aquí hacen esta verificación. O sea que si su estructura es muy flexible, digamos que tenga un periodo por acá, donde la aceleración es bien baja, pues porque ya es una estructura muy flexible, como les digo. Entonces, eso lo van a entender muy bien si ven un curso de dinámica de estructuras de por qué esta aceleración baja. ¿Listo? Acá pues se nos sale de nuestro alcance. Pero entonces la norma te dice no puedes diseñar con esa aceleración por allá, o sea, calcula primero esta y haz tu verificación del cortante basal con este nuevo periodo. ¿Listo? Porque si superas esta condición, pues tienes que tomar tu periodo de la estructura igual a C sub por T sub A. Listo, entonces haciendo eso y una vez hecha esa verificación, pasamos a la segunda verificación, que es calcular el cortante estático y compararlo contra el cortante dinámico. Listo. ¿Qué te dice la norma? La norma en esta segunda parte aquí, palabras más, palabras menos, te dice, mira, tú calculas tu cortante dinámico en la base con el análisis modal. Listo, ahora tienes que verificar que ese cortante que calculaste sea al menos el 80% del cortante estático para estructuras regulares o el 90% del cortante estático para estructuras irregulares. Listo, entonces esa es la corrección del cortante basal. O sea, a esto le llamamos corrección del cortante basal. Listo, entonces una forma gráfica para entenderlo sería, tengo mi péndulo y calculo
la fuerza horizontal equivalente, ¿listo? Que esa va a ser el mismo, o sea, va a ser el mismo cortante basal estático. Entonces, ese cortante basal estático sería igual, retomemos lo que dije anteriormente, el peso total de la estructura por la aceleración espectral, ¿listo? Y esa aceleración de nuevo la sacamos del espectro de diseño con el periodo de vibración, ¿listo? Entonces de aquí venimos y tenemos que tomar el periodo y con ese periodo pues tomamos la aceleración. Este periodo de la estructura tiene que ser menor o a lo sumo igual que C sub U por T sub A, ¿listo? Con esa condición. Entonces calculamos ese cortante estático y ahora la corrección va a ser, si la estructura es regular, entonces saque el 80% de ese cortante estático. Y si la estructura es irregular, saque el 90% de ese cortante estático. ¿Listo? Ahora, cuando tenga esto, entonces venga y compare los resultados. Comparar los resultados contra el cortante dinámico en X y el cortante dinámico en Y. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, simplemente como ejemplo, digamos que mi estructura tiene un peso de 50 toneladas. ¿Listo? Y que la aceleración espectral me dio justo en la zona plana. Entonces retomemos cómo era nuestro espectro. Aquí tengo un espectro donde tengo una aceleración de 0.89. Bueno, este tiene un coeficiente de importancia más alto. Miremos el que estamos usando por acá, funciones. Entonces asumo que estoy justo aquí en la meseta plana, entonces la aceleración sería de 0.8125, ¿listo? O sea que mi periodo dio, por ejemplo, de 0.15, ¿listo? Entonces eso lo estoy asumiendo. O sea que la aceleración dio 0.8125 G. Esto en función de un periodo igual a 0.15 segundos. ¿Listo? O sea, una estructura bien rígida. Entonces, venimos y calculamos el cortante estático, sería igual, entonces, a las 50 toneladas por 0.8125. ¿Listo? Eso me daría 40.625. 40.6 toneladas. Bueno, aquí antes de avanzar, algo importante es que de nuevo tuve que haber verificado que esto era menor que C sub U por T sub A. ¿Listo? Bueno, entonces ya tengo este cortante estático. Digamos que la estructura es regular. Si la estructura es regular, entonces saco el 80% de ese cortante estático. Y eso me daría un cortante de 32.5 toneladas. O sea que cuando haga mi análisis dinámico, al menos el cortante dinámico que calcule en cada una de las direcciones debe ser 32.5. ¿Listo? Ahora sigamos diciendo, haciendo un ejemplo. Digamos que con análisis dinámico se calculó un cortante sísmico dinámico, voy a ponerle así, en dirección X igual a 45 toneladas, ¿listo? Y un cortante sísmico en dirección Y igual a 27 toneladas. Entonces, para efectos prácticos yo diría, mira, aquí no necesitas corrección.
¿Listo? ¿Por qué? Porque esto viene siendo mayor que el 80% del cortante estático, entonces estaría bien. Pero aquí hay que corregir. ¿Por qué? Porque es menor que el 80% del cortante estático. Entonces, en la parte donde tengo que corregir, diría el factor de corrección, en este sentido Y, va a ser igual a los 32.5 que debería tener ese cortante sísmico, dividido lo que tiene. Entonces me da eso, un factor de corrección de 1.20. Así que mis resultados de la aceleración en dirección Y tengo que amplificarlas por este valor de 1.20 y ahí estaría haciendo la corrección de ese cortante. Otra condición que realmente debería ser primero que este ajuste que estoy mostrando es que la norma indica que el análisis o la combinación modal, esta combinación que hacemos con el análisis modal, debe considerar al menos el 90% de la masa sísmica. Combinación modal con al menos el 90% de la masa sísmica. ¿Listo? Y eso está dado, acá más arriba, número de modos de vibración en el A4542. ¿Listo? Entonces, cuando miremos cuántos números de modos, yo hace rato les decía, cuando hagamos el análisis modal, solamente un factor, ustedes van a entrar a modificar, pues ese factor es el número de modos. ¿Listo? Ese número de modos debe ser tal que al sumarlos, entonces la masa sísmica sea mayor o igual al, la masa modal sea mayor o igual al 90% de la masa sísmica. Y con más detenimiento les mostraré en el programa cómo se mira esta condición. Simplemente hay que verificar unos resultados y ya con eso definimos si el número de modos está bien o hay que aumentarlo. Entonces esto es importante para realizarlo. Esto lo dejo, enseguida lo explicaré en el siguiente video a este. Por ahora me interesa que nos familiaricemos con el cortante la corrección del cortante sísmico y les muestro entonces esta tabla de nuevo que he creado para mi uso personal en la que hago esa corrección. Solamente tengo que ingresarle el peso total de mi estructura, el cortante sísmico en X, en Y, decirle si la estructura es regular o irregular, él aquí ya me coloca si es .90 o .80, colocarle el periodo de duración que me da el análisis modal, él aquí me hace la corrección, miremos me calcula C sub U por T sub A, y entonces de los dos tomar menor, miren que en este caso me está tomando .31, menor que el periodo de duración que calculó el análisis modal. Con eso calculo mi aceleración, ¿listo? Con la aceleración y el peso total vengo y calculo el 80 o el 90% del cortante estático, los comparo contra los cortantes dinámicos en cada una de las dos direcciones y me da el correspondiente factor de ajuste. ¿Listo? Entonces, así lo tengo, simplemente tengo que ingresar estos resultados y el programa me hace el resto. Evidentemente aquí hay que modificar estas condiciones de C sub T, del exponente alfa de acuerdo al sistema estructural que estemos usando, la altura equivalente, bueno, lo que ustedes vieron en el método de la fuerza lateral equivalente. Así que tenemos que configurar esto porque ya van a ver, hay que estar moviendo
esta tablita y haciendo corrección con cada ajuste que se le haga al modelo.